Dios le bendiga. En esta clase vamos a trabajar con razones trigonométricas en el plano cartesiano, pero con problemas inversos. En los problemas inversos, usted necesita tener algunas habilidades. Por ejemplo, la número 1 es determinar el valor del ángulo. Si a usted le dan una razón trigonométrica, por ejemplo, el seno de alfa igual a 1/2 y le piden, deme cuál es el valor del ángulo alfa de acuerdo a esa razón trigonométrica que te presenten. Bueno, usted necesita hacer lo siguiente, fácil. Este ángulo alfa lo va a dejar solo del lado izquierdo. Ahí tenemos el ángulo alfa. Luego va a colocar el símbolo de igualdad. El seno, esta partecita, lo va a colocar como seno inverso. El seno inverso puede ser de la siguiente forma, teniendo un -1 arriba o simplemente colocando ARC, seno, que se llama arcoseno. Esto significa que el seno es inverso. Entonces, el 1/2 que tenemos ahí lo vamos a colocar en paréntesis. Si ustedes notan, cambiamos alfa o el ángulo por 1/2. En lugar de alfa colocamos 1/2 y en el lugar de 1/2 colocamos el ángulo. Luego entonces colocamos el ángulo del lado izquierdo y luego organizamos simplemente la ecuación. Dejamos el ángulo solo del lado izquierdo y arcoseno inverso o arcoseno y arcoseno de 1/2 en el lado derecho. Entonces ahora simplemente procedemos a buscar una calculadora científica y escribir el seno inverso de 1/2. Aquí está la calculadora científica. El seno inverso de 1/2 se escribe de la siguiente forma. Usted le da aquí a Shift, va donde dice seno y le va a colocar el seno inverso, que es lo mismo que decir arcoseno. Entonces ahí vamos a escribir 1/2. Entonces, número 1 arriba, nos guiamos acá, número 2 abajo, 1/2, le damos aquí, cerramos paréntesis y le damos al símbolo de igualdad. Y tenemos que el ángulo es 30. Y aquí tenemos que el ángulo alfa es 30. Si me piden que determine el ángulo beta y me dicen que tenemos 1/2 también, pero es el coseno. El coseno de beta es igual a 1/2 y me piden cuál es el ángulo beta. Entonces hago lo mismo, coloco beta igual al coseno de 1/2. Beta igual al coseno de 1/2. Si notan, cambiamos, colocamos 1/2 en el lugar de beta y beta la dejamos sola del lado izquierdo. Ahora vamos de nuevo a la calculadora científica y escribimos coseno inverso de 1/2. Aquí estamos en la calculadora científica y vamos a escribir coseno inverso de 1/2. Para esto le damos de nuevo a Shift, buscamos coseno y ahí está coseno inverso de 1/2. 1/2. Vamos para este lado, cerramos paréntesis y el símbolo de igualdad. Tenemos que el ángulo es 60. El coseno inverso de 1/2 es 60. Otra forma de representar estos ángulos puede ser así, dándole aquí donde están estos grados, esta doble comilla, por así llamar. Le damos así y colocamos, y ahí tenemos 60 grados 0 minutos con 0 segundos. Y aquí tenemos beta es igual a 60. Otro ejemplo sería lo siguiente: si tenemos tangente de el ángulo alfa, tenemos que es igual a 3/2 y me piden cuál es el ángulo alfa. Sencillo, colocamos el ángulo alfa, ahí está, igual al cotangente de 3/2. Entonces el cotangente es lo mismo que decir tangente inversa de 3/2. Y eso nos daría lo siguiente: calculadora científica. Llegamos a la calculadora científica, le damos a Shift,
tangente inversa, que es lo mismo que decir al cotangente. Paréntesis ya estaba abierto, entonces vamos a darle aquí para que se coloque en forma de fracción, y es 3 medios. Damos aquí, cerramos paréntesis, símbolo de igualdad, y tenemos que 56 grados. Entonces, para representarlo de una forma más elegante, le damos aquí. Tenemos 56 grados con 18 minutos y 35,76 segundos. Y ese es el resultado. Y el resultado de alfa es 56 grados 18 minutos con 35,76 segundos. El segundo principio consiste en conocer el signo de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Recuerden que las razones trigonométricas se definen como sigue: el seno del ángulo es igual a y sobre r, el cosecante o la cosecante, que es la inversa del seno, es igual a r sobre y, es decir, radio sobre y el coseno es igual a x sobre r. La secante es igual a r sobre x, recordando que la r es el radio, y la tangente del ángulo es igual a y sobre x, cotangente, que es la inversa de la tangente, es igual a x sobre y. Recordando eso, entonces también tenemos el triángulo. Recuérdense que usamos el ángulo como este que está aquí, y desde aquí partimos diciendo que, por ejemplo, si es el seno de alfa, es lo mismo que decir cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero acuérdense que el cateto opuesto en este caso es la y la hipotenusa es el radio. Bueno, vamos aquí. Entonces, los símbolos de las razones trigonométricas en cada cuadrante son los siguientes. En el primer cuadrante, recuérdense también que el plano cartesiano está dividido en cuadrantes y hay cuatros: primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, el seno siempre es positivo, el coseno siempre es positivo y la tangente también es positiva, siempre. Es decir, todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante, la única que es positiva es el seno y su inversa, obviamente, que es la cosecante. Entonces, en el tercer cuadrante, la única que es positiva es la tangente, y en el cuarto cuadrante la única que es positiva es el coseno. Bien, estas son las razones trigonométricas en cada cuadrante. Lo negativo, y aquí todos son positivos. Entonces, procedemos a lo siguiente: los signos de las razones trigonométricas en cada cuadrante, también de otra forma para que se lo puedan aprender más sencillo. Todas las funciones son positivas, que fue prácticamente lo que dije. Solo el seno y la cosecante. ¿Por qué el seno y la cosecante? Obviamente, si usted dice que el seno es positivo aquí, entonces la inversa del seno, que es la cosecante, también es positiva. Es como decir, si yo divido 1 entre 2 y es una cantidad positiva, y divido luego 2 entre 1, también es una cantidad positiva. Entonces eso mismo sucede aquí. Solo la tangente y la cotangente, es decir, la tangente y la inversa de la tangente, que es la cotangente, son positivas. Y en el cuarto cuadrante tenemos que solo el coseno y la secante, el coseno y su inversa, son positivas, que es prácticamente la misma explicación que di con respecto al seno y la cosecante. Entonces, acuérdense que en cada cuadrante es como si yo coloco este triángulo en cada uno de ellos. Entonces, aquí en el primer cuadrante yo tengo un triángulo. Me tengo presente que si, por ejemplo, yo intento encontrar las razones trigonométricas acá, es tomar estos catetos, sabiendo que el cateto opuesto de este ángulo, desde aquí partiendo desde el centro, diciendo por ejemplo que el ángulo es alfa, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el radio. Bien, y eso es lo mismo. Esto lo movimos para acá. Entonces, si yo decido
encontrar, por ejemplo, la tangente, es decir, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, los números que representan el cateto opuesto son los mismos que están aquí al eje Y, pero desde el centro hacia arriba, por lo tanto son positivos. Y los números que representan el cateto adyacente son los que corresponden a la X, y estos números son desde el centro hacia la derecha, por lo tanto son todos positivos. Entonces, si yo divido un número positivo, que es el cateto opuesto, que representa la Y, entre el cateto adyacente, que también son positivos, entonces obviamente esta razón trigonométrica, que es la tangente, es positiva. Recuerden aquí, tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si tomo, por ejemplo, la secante, es dividir el radio entre el valor de X. Entonces el radio es esta línea, que es la hipotenusa. Entonces, si divido radio entre el valor de X, siempre será positivo, porque el radio es una distancia y las distancias siempre son positivas. El valor de X aquí es positivo. Eso es lo que sucede. Por eso todas aquí son positivas. Entonces en el segundo cuadrante es como reflejar este triángulo aquí. Aquí tenemos el centro y desde aquí partimos con el ángulo alfa, y es lo mismo. Ahora el cateto opuesto está para este lado, pero es paralelo al eje Y, por lo tanto es positivo. Ahora, si notamos, la X que va aquí es negativa porque es desde el centro a la izquierda. Si yo intento buscar, por ejemplo, el coseno, es dividir el cateto adyacente, este de aquí, sobre el radio. Entonces, si yo divido el cateto adyacente, que corresponde a un número de la X, pero que es negativo porque está desde el centro a la izquierda, entre el radio, me va a dar un número negativo, y por eso el coseno es negativo. Si probamos con el seno, intento dividir el cateto opuesto, porque dice que el seno es cateto opuesto sobre el radio, es decir, el número que corresponde a la Y sobre el radio, notamos que los números que corresponden a la Y son positivos, y si divido un número positivo entre el radio, que es positivo, me va a dar positivo, y por eso el seno aquí es positivo. Si intentamos trabajar con la tangente, notamos que es el cateto opuesto, los números que corresponden a Y, entre el cateto adyacente, los números que corresponden a X. Y si yo divido los números que corresponden a Y, que son positivos, entre los números que corresponden a X, que son negativos, me va a dar una cantidad negativa, y por eso la tangente es negativa. En el tercer cuadrante es como tomar el mismo triángulo, pero ahora está de esta forma. Desde el centro, aquí tenemos el ángulo, desde aquí con el que estamos trabajando, y si intentamos, por ejemplo, encontrar el seno, es decir, cateto opuesto, los números que corresponden a la X, esta línea es paralela a esta. Es dividir cateto opuesto, los números que corresponden a la Y, entre el cateto, entre la hipotenusa, que es el radio. Entonces encontramos que los números que corresponden a la Y son negativos porque están desde el centro hacia abajo. Si ustedes notan, esta línea es paralela a esta. En este caso, los números que corresponden a la Y, por lo tanto, son negativos, y si lo divido entre el radio, que es positivo, me va a dar una cantidad negativa. Por eso aquí el seno es negativo. Si intento ver con la tangente, observo que la tangente es cateto opuesto, los números que corresponden a la Y, entre los números que corresponden a la X, que es el cateto adyacente, desde aquí, partiendo desde aquí. Y si yo divido un número negativo que corresponde a la Y, si ustedes notan, es paralelo acá y es negativo, entre un número negativo que corresponde a la X, es negativo porque desde el centro hacia la izquierda los números que corresponden a la X son negativos, me va a dar una cantidad positiva. Si divido una cantidad negativa entre una cantidad negativa, me va a dar un número o una cantidad positiva. Entonces, por eso aquí la tangente es positiva. Y es lo mismo que sucede en el cuarto cuadrante. Tenemos el mismo triángulo, está construido. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Fácil. Por ejemplo, yo estoy buscando el coseno. El coseno
del ángulo. El ángulo parte desde aquí, desde el centro. Entonces, es decir, el coseno es cateto adyacente desde aquí, el número que corresponde o los números que corresponden a la X dividido entre el radio. Pero encontramos que los números que corresponden a la X en este caso sí son positivos porque están desde el centro hacia la derecha y el radio siempre es positivo. Entonces, por lo tanto, me va a dar una cantidad positiva y por eso el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Si intento con el seno, encuentro que el seno es cateto opuesto entre la hipotenusa, pero noto que el cateto opuesto es negativo porque esta línea que es paralela a esta está desde el centro hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y por eso, si divido un número negativo entre un número positivo que es el radio, y siempre será positivo el radio, como ya he dicho varias veces, me va a dar una cantidad negativa. Y por tal razón el seno en el cuarto cuadrante es negativo. También la tangente es negativa porque si yo divido el cateto opuesto que es negativo entre el cateto adyacente que es positivo, me va a dar negativo en el cuarto cuadrante. Y esos son los principios que necesitamos por el momento para comprender algunos problemas inversos.